Hola, soy Samuel Barceló, pastor y cantautor cristiano, y en esta serie de vídeos estaremos hablando acerca de la adoración bíblica. Reflexionaremos sobre cómo reformar nuestra adoración congregacional a la luz de Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La revelación de quién es Dios está intrínsecamente asociada a la búsqueda por parte del Padre de verdaderos adoradores. Revelación y adoración van de la mano. Dios salva a un pueblo con el propósito de que le sirva y le adore. Es por ello que Dios reveló su carácter santo en el Sinaí a fin de que la adoración que reciba sea acorde a los atributos que le definen y conforman. La verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad, y no se limita a cantarle alabanzas, sino que engloba toda la vida. Dios ha provisto una verdad revelada por la cual podemos conocerle. El culto racional o coherente a la gracia recibida debe ser acorde a la autorrevelación de Dios por medio de la Escritura, en consonancia a la revelación general y a la inclinación interna de todo ser humano hacia la adoración de lo divino. La revelación es lo que Dios ha dicho de sí mismo. Por otro lado, los credos, las confesiones y los grandes himnos de la fe cristiana son lo que la Iglesia ha confesado históricamente de su fe en el Dios que se ha dado a conocer. Dado que Dios ha hablado, estamos obligados a revisar si el culto que damos a Dios es acorde a lo que Dios es y a lo que Dios ha demandado. Por ello, la reforma no puede ser solo doctrinal, tampoco solo de la santidad personal, sino que la liturgia del culto, su contenido y forma debe ser también revisada, sin olvidar esa reforma integral del repertorio que usamos para entonar cantos al Señor. Estos cánticos, si deseamos que glorifiquen a Dios y edifiquen a su Iglesia, deberán estar saturados de la misma palabra de Dios y por tanto reflejar al Dios que se ha revelado. Este último punto es el que abordaremos en esta serie de vídeos. El primer punto del Catecismo Menor de Westminster se pregunta: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que una vida de adoración trata de dos cosas. En primer lugar, de que el centro y el todo en nuestra vida sea glorificar a Dios. Y en segundo lugar, que encontremos toda nuestra satisfacción en Él. Así que todo se trata de adoración. Fuimos creados para adorar, pero si no somos adoradores, seremos idólatras. La idolatría, lamentablemente, también se puede encontrar dentro del mismo pueblo de Dios, incluso creyendo sinceramente que adoramos al Dios del cristianismo. Porque para ofrecer a Dios una adoración verdadera, esta tiene que ser bíblica. Y para que sea bíblica, tenemos que mantener el espíritu de la reforma y volver a las fuentes. Nos tenemos que responder varias preguntas. ¿Qué es la adoración según las Sagradas Escrituras? ¿Cómo adoraban a Dios los patriarcas, los profetas y los apóstoles? ¿Qué rechazos hizo Dios de adoraciones falsas y qué aprobaciones? ¿Cómo podemos examinar y evaluar la adoración de nuestro corazón, la adoración en el hogar y la adoración congregacional para ver si existe consonancia o no con el resto de las Escrituras? No hay otra manera para reformar nuestra adoración que observar pasajes como el de Isaías 6, Apocalipsis 4, Juan 2, entre otros, y extraer de ellos todas las verdades escondidas para después aplicarlos a nuestra vida de piedad privada, familiar y corporativa. Pero entonces, ¿qué es la adoración?
Pasaremos a definir qué entendemos por adoración, pero antes de definir la palabra adoración, hay que definir la palabra gloria. Y tal y como dice John Piper, la gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. La gloria es la manifestación pública de su santidad, es el brillo de su belleza moral y el resplandor de todos los atributos de su ser. En este sentido, el adorador tiene la misión de descubrir cuán gloriosa es la santidad de Dios para encender su propio corazón y el de otros. Así que la santidad de Dios no puede ser más gloriosa, pero sí más glorificada. Cuando decimos Soli Deo Gloria o a ti sea la gloria, no podemos creer que añadimos gloria o brillo a Dios, porque Dios es inmejorable. No hay nada nuevo que podamos añadir a Dios. Ninguna mejora es posible, ningún aditivo, ningún accesorio, ninguna actualización. No requiere quitar ni poner nada. Somos nosotros los que cambiamos en la experiencia cristiana de la contemplación divina. Antes éramos ciegos a su belleza, ahora lo vemos, lo disfrutamos y necesitamos compartirlo. Y esta visión se amplifica en la medida que lo conocemos. Y cuanto más le conocemos, más asombro experimentamos, y cuanto más asombrados estamos, más le adoramos. El 12 de octubre del año de 1492, el marinero Rodrigo de Triana gritó «¡Tierra! ¡Tierra!». Todos acudieron a ver si decía verdad y cuando lo vieron alabaron al Señor. Rodrigo de Triana gritó «¡Tierra! ¡Tierra!», aunque esa tierra siempre había estado ahí, pero él no la conocía. Por tanto, el adorador, al igual que Isaías en su visión y llamamiento, es un explorador espiritual que grita «Santo, Santo, Santo» al ver el resplandor de su gloria. Entonces, tal y como bien define Andrew Birch, la adoración es responder a quién es Dios, a cómo es y a todo lo que ha hecho, hace y hará. Así que no hay adoración si no se ha visto con asombro a Dios. La respuesta de adoración revela el Dios en el que creemos. Y nos debemos preguntar, ¿parece el objeto de nuestra adoración el mismo Dios que adoraba Abraham, David, Daniel o Pablo? Necesitamos ver a Dios en su gloria por medio de las Escrituras. Y cuanto más observemos las Escrituras, nuestra adoración estará más en consonancia con el Dios de la Biblia. Conocer a Dios es la vara de referencia para regular la adoración, no el examen de la cultura del momento. Si la fascinación y atención no está en el Dios de la Biblia, no tendremos adoración bíblica. Si la obsesión está en la ejecución, la técnica, el estilo, la sofisticación, los novísimos, tendremos un acto religioso pero no adoración verdadera.